Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar, los voy a acompañar en el programa de hoy y hoy vamos a hablar de turismo. Vamos a ver exactamente cómo nos encontramos al día de hoy, luego de una pandemia que ha afectado no solo en el Perú, sino a nivel mundial a todos los sectores de turismo, a todas las aerolíneas y la verdad que ha dejado en una situación bastante frágil al sector. Profundizaremos en esto aquí en Contexto. Pausa y volvemos con más. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo. Y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y el día de hoy, como les adelantábamos, vamos a hablar del turismo. Como ustedes bien saben, un sector del que muchos peruanos dependen y además que se ha visto envuelto en un desafío, más allá del impacto en sí de la pandemia del año pasado, en un desafío en este año y los años que vienen, ya que se van a tener que ver medidas de contención y la verdad, si es que va a haber algún cambio drástico en la manera en la que se hace el turismo en nuestro país y probablemente también alrededor del mundo. Se encuentra con nosotros para hablar del tema el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, Carlos Canales. Gracias por estar aquí con nosotros en Contexto. Gracias por la invitación, Sebastián. Bueno, veamos un poco antes, porque el impacto de la pandemia es tal que creo que para poder diagnosticarlo, a lo mejor convendría saber exactamente cómo se encontraba el turismo en nuestro país antes de que llegue la pandemia, cuántas personas se empleaban y luego ver qué es lo que ha ocurrido. Perfecto. Mira, Sebastián, el año 2000 teníamos aproximadamente 850.000 turistas y facturábamos 900 millones de dólares. El año 2019 llegamos a facturar en total más o menos 5.200 millones de dólares de turismo receptivo y aproximadamente 6.000 millones en turismo interno. Es decir, prácticamente unos 11.500 millones de dólares que representan 4 puntos del PBI. También es cierto que generábamos 4.800.000 trabajadores directos, indirectos, cifras del Mintra. El año 2019 teníamos un promedio de 370.000 pasajeros que ingresaban al mes por todas las fronteras. El año 2020, aterrizando ya con las cifras, lamentablemente hemos recaudado más o menos unos 2.300 millones de dólares de los 12.000 que captábamos el año 2019. Y esto los primeros 3 meses, ¿no? Me imagino. Muy grande, exactamente. Producto de lo que tú bien has señalado, los primeros 75 días de enero a marzo 15. Y a la fecha, el año 2020, hemos terminado solamente con 500.000 trabajadores, hemos perdido 1 millón aproximadamente. Y si antes teníamos 370.000 pasajeros, desde octubre a diciembre solamente ingresaron 27.000 pasajeros. En vez de 370.000 al mes, 25.000 en 3 meses. 4.900 en octubre, 11.000 en el mes de noviembre y 10.000 pasajeros en el mes de diciembre. Las cifras totales son terribles, hay una pérdida gigantesca en el sector, no solamente han cerrado muchísimas empresas y han dejado sin empleo prácticamente a más de 1 millón de trabajadores, sino que además el 70% del turismo estaba en informalidad. Es decir, que teníamos adicionalmente 2 millones de personas que trabajaban directa e indirectamente en la actividad turística, que ellos perdieron el empleo inmediatamente porque no están visibles para la economía del país. Justamente y tomando en consideración el impacto, el tremendo impacto, porque además esto afecta, me imagino, asimétricamente a las distintas zonas del país, ¿cierto? Hay, me imagino yo, Cusco, que tiene mucho más ingreso por parte del turismo que tal vez Lima o que tal vez ¿qué otra parte? Tal vez Loreto no tiene tanto turismo, como si, me imagino, bueno, Cusco, Arequipa, se me ocurre también que otras partes, ayúdeme tal vez usted con esto, pero ¿de qué manera, o sea, qué zonas del país se han visto más afectadas por eso? Es lo que estoy preguntando.
Mira, el que genera más recursos al Perú turísticamente es Lima. Okay. No solamente porque es un lugar que antes era de tránsito para ir al sur, a Machu Picchu, a las líneas de Nazca, sino que en los últimos 7 años Lima se ha convertido en un destino por sí mismo, ya no es un destino dormitorio de paso, sino que ya tiene su propia identidad, y además el turismo corporativo, que representa casi el 30% del turismo que llega al país, se concentra en Lima, de tal forma que más o menos hay un 60% de los ingresos que se generan en turismo provienen de Lima. Hay aproximadamente un 27-28% que se genera en Cusco y el circuito sur, y muy poco es en zonas cercanas, digamos, al norte, un eje que pueda ser Iquitos, que pueda ser Trujillo, Chiclayo y Tarapoto, Cuela, ¿no? Es muy poco. La concentración importante es prácticamente entre Lima y el circuito sur, teniendo como eje Cusco, teniendo un pasadizo que sale de Lima, Paracas, Nazca, Cusco, Puno, Arequipa, etcétera. Ahora, y esto, digamos, tomando en consideración que el 2021 no está yendo de la manera que se proyectaba, por lo menos el 2020, ¿cierto? La llegada de las vacunas es un poco más lento de lo que se proyectaba, el mundo, digamos, acelerando y también la industria que está relacionada, pero las aerolíneas no se han recuperado como también se esperaba. ¿Qué es lo que se tiene que hacer o de qué manera se puede ayudar a solventar esto, ¿no? Me imagino tal vez promociones de viajes internos o algo, o de qué manera se puede avanzar. Mira, Sebastián, este año yo creo que va a ser peor que el año 2020, porque por lo menos durante el 2020 teníamos un colchón de ingresos y de flujo turístico que este año no se va a dar. Por lo tanto, esos casi 850,000 turistas que ingresaron del 1 de enero al 15 de marzo del año 2020, hoy día se traducen fríamente de 850,000. El mes de febrero vamos a cerrar con aproximadamente 20,000 turistas. 850 contra 20,000. Y en turismo interno la situación también es dramática. Más del 20% del turismo interno en el Perú se concentra en los meses de enero, febrero y parte de marzo por el turismo de playas, por el turismo de costa, porque es la época en que la gente de la sierra, la gente de la selva toma sus vacaciones y se viene a la costa a disfrutar las playas. No necesariamente Lima, la gente que está en Puno, en Arequipa, va a las playas de Mollendo, de Hilo, los de Tacna a la Yarada, los de Puno a la Yarada. O sea, hay un movimiento. Y en el norte, ni qué decir, Cajamarca, San Martín, Amazonas, bajan a las playas de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Con la decisión errada del gobierno de cerrar las playas indistintamente a nivel nacional, ese 20% se perdió. No lo podemos recuperar y recién a partir de marzo se ha decretado que se abran las playas de Piura. Todavía falta que se decida las del norte de Tumbes. Y eso, pero definitivamente carnavales, que es otra festividad importante, y Semana Santa, tampoco va a haber movimiento importante. Eso significa que tenemos prácticamente 4 meses perdidos. De enero a abril no vamos a tener movimiento de turismo interno. ¿Qué hacer? Hay que comenzar primero a mantener a las pocas empresas que todavía han podido sobrevivir y no han cerrado y todavía conservan a un núcleo pequeño de sus colaboradores. Y para eso se necesitan medidas económicas y financieras. Económicas es la ampliación del plazo de gracia del Reactiva. Porque es de 12 meses y a partir de abril hay que empezar a pagar el Reactiva, ¿no? Entonces eso tiene que ampliarse por lo menos 2 años más. El propio Mincetur ha señalado que el turismo se empieza a recuperar a partir del año 2023, de tal forma que resulta lógico que se amplíe los plazos de Reactiva, FAE-MIPE y FAE Turismo. Por otro lado, ¿cómo podemos promover el turismo interno si pedimos una prueba antígena o PCR
PCR a los que salen o ingresan de Lima hacia el interior. Y eso significa que el costo de una prueba de estas está alrededor de 200 soles, que puede ser inclusive mayor que el valor del boleto de avión. Tenemos que eliminar esa barrera porque definitivamente no es técnica, no es lógica. En ninguna parte del mundo se están tomando pruebas moleculares o antígenas para los vuelos domésticos. Lo tercero, si queremos tener algo de turismo receptivo, que vendrá el corporativo, el que tiene que firmar un contrato, el que tiene consultorías, viene por trabajo al Perú, tenemos que evitar que sea confinado en un hotel, en una cuarentena. Nadie viene a un país para quedarse metido en el hotel 14 días. Lo hace vía Zoom o vía remota o en forma virtual. Entonces, si yo ya estoy vacunado en Estados Unidos, ya mucha gente está vacunada, pero además tengo mi prueba antígena o mi prueba PCR, o llego con mi prueba PCR que dice que 72 horas no he tenido, el gobierno peruano le dice, señor, se toma una prueba ahorita, aquí en el aeropuerto, donde hay una oficina del laboratorio, una prueba PCR, y se puede ir al hotel y yo le aviso si puede salir o no puede salir. Eso se hace en muchas partes del mundo, que inmediatamente te avisan porque el laboratorio te procesa en menos de 24 horas y te envía el resultado. Si no tienes, si es negativo, entonces hago mi vida normal, voy a consumir a los restaurantes, voy a las reuniones de trabajo, etcétera. Luego, ¿cómo podemos pensar que se pueda restablecer la economía, sobre todo los restaurantes? Hay 1 millón de personas que trabajan en restaurantes. Eran 200.000 restaurantes, snack y toda la oferta gastronómica. Hoy día hay menos de 100.000 restaurantes vigentes. Los 100.000 ya quebraron o cerraron porque tenían local alquilado y al no tener movimiento o al estar confinados no han podido pagar la renta. Y han perdido empleo aproximadamente 500.000 de personas. Eso significa que tú no puedes hacer confinamientos y prohibirles la atención en salón cuando en los restaurantes o en los hoteles o en las empresas de turismo existen protocolos sumamente rígidos que dan la distancia social o la sanitización de las personas que entran desde el ingreso, temperatura, gel, distancia física, mascarilla, los cubiertos desinfectados, todo un protocolo bastante exigente. Y sin embargo, recién a partir del 1 de marzo les dan un aforo de 30% en un solo turno porque no tienen capacidad para la noche. Más, claro. Argentina, Colombia ya abrió ese tema y nosotros seguimos con una mente retrógrada, ¿no?, en el cual tenemos que aprender a convivir con el tema sanitario. Es duro lo que digo, pero nuestros funcionarios del Ministerio de Salud, especialmente el grupo Retrospectiva, están fuera de la realidad. Están viviendo en un universo paralelo que no es el mismo que se vive ni siquiera te hablo de Europa, te hablo de Colombia, te hablo de la región, de la región. De Chile, de la región. Ahora, y justamente tal vez de eso podemos hablar después de la pausa que se viene, y es más o menos cuánto contribuye, entre comillas, digamos, los restaurantes, ¿no?, a las infecciones en general, que creo que tampoco hay una cifra particularmente cerrada en torno a eso. Y además, si es que hay alguna opción de hacer, aunque no se me ocurre, como turismo tal vez digital, que es algo que se estaba proponiendo en algún momento. Pausa y volvemos con más.